¿Y a ti qué tal, Rafael? ¿Cómo te ha ido en la forma de trabajo, en Pues he tenido plataforma y todo eso? unas complicaciones, pero ya esto es debido a que no cuento con una computadora de escritorio propia y Ok, además mi laptop es de batería un poquito limitada. ok. Estaba pensando precisamente por cuestiones de ese tipo para no, que no sea un obstáculo este asunto, pues no, que tal vez bueno, no tal vez, ya ahorita les voy a decir otra vez cuando lleguen todos, las tareas que les deje tienen la opción de hacerlas a mano, si les parece mejor. Todas, ¿no? O sea, ya sea un ensayo, un diagrama, cualquiera, incluso si les dejo un examen, lo pueden hacer a mano, responder todo y me lo envían, este, me lo envían en la misma actividad, voy a abrir un espacio para que envíen trabajos y así ya no tengan que pues estar usando la computadora, porque sé que hay quienes no pueden o quienes, por ejemplo, no tienen internet, ¿no? Y entonces nomás entran en un lugar a recibir la instrucción y ya en sus casas realizan la tarea con más calma, ¿no? Si eso les sirve, pues voy a abrir esa opción, pues para el que le sirva, que lo haga así, pues, ¿no? Hacerlo a mano y enviar una foto nada más de lo que hicieron, siempre y cuando la foto sea legible, ¿no? Que se vea bien, que se alcance que no salga muy borrosa ni nada de esto. Pero sí, es la opción que tengo pensado para estos asuntos, ¿no? Ujú. ¿Y qué tal? ¿Qué les han parecido las actividades que hemos programado aquí? ¿Han batallado para realizarlas? La semana pasada hubo una que tuvo que ver con una lectura y con un escrito. ¿Qué les pareció? La lectura especialmente, platíquenme, ¿batallaron para entenderle al autor? Eh, ¿Cómo se les hizo a los autores, no? Eran dos lecturas la semana pasada, ¿no? ¿Cómo batallaron con eso o se les hizo normal, tranquilo? A ver, platíquenme, el que Es la quiera. de epistemología. Sí, sí, la primera actividad, ajá, precisamente eso fue. ¿Qué es la epistemología? Tenían que realizar un ensayo muy breve sobre eso y decir cuál es, eh, cuál es el papel de la epistemología en el campo de la educación, o sea, cómo sería su aplicación en el campo de la educación. Entonces, había una lectura ahí para reflexionar y dos lecturas más de manera complementaria, no opcional. Quien quisiera podía leerlas, quien no, pues nomás con la primera lectura. Y mi pregunta es si batallaron para entender la lectura, se les hizo difícil, se les hizo sencillo, normal, ¿cómo vieron? ¿Sí entendieron los conceptos o lo que quieran platicarme, ¿no? Con respecto a la tarea esa. Pues a mí se me hizo pues conceptos que sí puedo entender más o menos a la primera, pero como había planteado en el ensayo de que se me hace muy parecido epistemología y metodología. Ok. Ujú. Sí, bueno, igual esto lo aclaramos ahorita que estén todos, ¿ok? Porque sí hay una diferencia, obviamente, ¿no? Pero bueno, la epistemología estudia los métodos que utiliza la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia utiliza un método para validar que todo el conocimiento que genera tiene argumentos, ¿no? Es decir, si la ciencia dice que un fenómeno produce tal resultado, para poder comprobarlo utiliza las matemáticas, los métodos. Entonces la epistemología lo que estudia es eso, ¿no? O sea, de dónde salen esos métodos, por qué se usan esos métodos, cómo se realiza, cómo es que conocemos lo que creemos conocer. Entonces por ahí va, pues no, o sea, sí tienen una relación muy estrecha, pues, pero no son lo mismo, ¿no? O sea, uno simplemente lo que se dedica es sistematizar el proceso de conocimiento, de generación de conocimiento, y el otro lo que hace es estudiar cómo conocemos cuando utilizamos el método científico. Entonces, la epistemología eso es lo que hace, ¿no? Estudiar cómo es que conocemos nosotros cuando
cuando utilizamos el método científico. Y la metodología de la investigación lo que hace es proponer una serie de pasos a seguir para validar la generación de conocimiento a través del método científico. Suena un poquito, más o menos, creo que medio confuso, pero igual ahorita lo podemos profundizar un poquito más, ¿no? Pero es una pregunta muy, muy pertinente, ¿eh? O sea, de hecho, denota que comprendiste más o menos el tema y precisamente, fíjate, en este tipo de asignaturas, creo que por ahí, en alguna retroalimentación lo mencioné, es más válido, o sea, en filosofía, pues, ¿no? Esto no vamos a ver como tal filosofía, pero muy por encimita lo es, pues, ¿no? Al final de cuentas, la epistemología es una rama de la filosofía, pero no nos vamos a poner muy filosóficos, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que en filosofía, en estas ramas, muchas veces las dudas, este, son sinónimo de avance más que de certezas. Es decir, lo que busca es que tú te generes nuevas dudas, pues se asume pues que una persona está siempre pensando y cuestionándose cosas que pasan en su realidad. Entonces, en filosofía, entre más cosas te cuestiones, significa que estás pensando más, que más estás avanzando. No se trata de certezas. Una persona que está en una asignatura de filosofía y que dice, yo ya comprendí el tema, ya sé todo, significa que ya no está pensando. Y entonces significa que no ha entendido todavía el significado de qué es la filosofía, ¿no? O por qué está estudiando eso. Entonces, hacer preguntas en este tipo de asignaturas es fundamental, es incluso necesario, ¿no? Entonces, ustedes tienen que empezar a cuestionarse cosas y así. Y pues además la pregunta que tú haces es una pregunta muy, muy pertinente, ¿no? Creo que todos en un principio la podemos llegar a tener, pues, ¿no? ¿Cuál es la relación de esta materia con métodos, con metodología de la investigación? Pues es una relación enorme, pues, ¿no? Están muy relacionadas, pero son diferentes, pues, ¿no? O sea, definitivamente no es lo mismo. Ujú. Buenos días a los compañeros que llegaron, ¿cómo están? Les estaba preguntando ahorita que si han batallado, alguien ha batallado con el asunto del trabajo en línea, del trabajo virtual. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué complicaciones han tenido? ¿Se les ha hecho muy fácil? ¿Es igual que el presencial? ¿Cómo ven? Platíquenme qué han sentido en esta forma de trabajo. Quien guste, no sé, Itzel, Rosa María, Betsy, Kenia, los que acaban de llegar. A ver, Rosa María, ¿qué me puedes platicar tú? ¿Qué te ha parecido el trabajo virtual hasta ahorita? Se me ha hecho bien, maestro. Ok, No he tenido complicaciones con las actividades, pero sí necesito como estar leyendo varias veces y repasando y ya voy anotando como lo que se me va haciendo más importante ya para tener una conclusión y que se me haga más fácil hacer las actividades. ok, muy bien. ¿Eso para esta asignatura o en todas en general? Pues en todas, pero aquí como nunca había mirado esto, Ujú. sí lo hago. De hecho tengo aquí los Los escritos apuntes. y todo lo que he estado haciendo. Ok. No, sí, está súper bien, ¿no? Cada quien va a ir desarrollando su propio método de aprendizaje. Lo que es muy importante aquí en esta asignatura es que todas las dudas que tengan las planteen, ¿no? En la clase o en las mismas actividades. Cuando les dejo, por ejemplo, ensayos, el objetivo no es evaluar que ustedes tengan una habilidad perfecta de escritura y que desarrollen un texto muy estructurado. No, no es eso, ¿no? Sin duda es algo bueno que también tengan esas habilidades, pero lo principal es conocer cómo están ustedes reflexionando acerca del tema, qué nuevas dudas están surgiéndole. Eso es muy valioso. Entonces, si leen algo y de pronto no lo entienden, es muy válido escribirlo, ¿no? Pero hagan el esfuerzo por comprenderlo, ¿no? Y eso plásmenlo en el trabajo, ¿no? Digan, pues yo lo pienso así más o menos, no estoy seguro si esto sea así, pero a mí se me ocurre que esto pudiera funcionar así, 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 y mis dudas son las siguientes. Y pum, sueltan ahí las preguntas. Eso está muy bien, ¿no? Entonces, pues, espero, Rosa María, que en tus apuntes tengas dudas, eso es bueno, ¿no? Si tienes preguntas, hazlas en cualquier momento de la clase. Este,
Sobre la lectura que vieron en la primera actividad, ¿no? La primera actividad que tuvimos la semana pasada, hubo una lectura, pues todos realizaron la actividad, entonces supongo que todos leyeron la lectura. Sí, todos la leyeron, ¿no? Este, la pregunta es si batallaron para entender ese tipo de lectura. O sea, a veces en estos rubros, pues, ¿no? Ah, muchas lecturas son muy metafóricas y lo que buscan es precisamente eso, que el lector se confunda un poquito para que se generen nuevas dudas y esas dudas lo aproximen un poquito mejor a comprender y a reflexionar sobre todo sobre ciertas cuestiones. Pero yo no quiero confundirlos tanto, yo quiero que no nos perdamos pues el punto central del curso y pues por eso mi pregunta, ¿no? O sea, los confundió demasiado, se les hizo fácil, se les hizo normal la lectura, ¿qué les pareció? Quiero que me digan si alguien de plano no entendió nada de la lectura, se le hizo muy difícil de entender. Y bueno, si no hay alguien así, pues entonces díganme nada más su opinión acerca de la lectura, ¿cómo la vieron? A ver, Betsy Arellano, ¿qué te pareció a ti la lectura de la primera actividad? Esta lectura de Cinta de Moebius se llamaba la revista. Pues me pareció muy interesante y sí la pude entender. Ok, qué bueno. Ujú. No hubo algo que tú dijeras de plano esto, Que me cuesta recuerden, trabajo. no. O así. Ok, Que recuerden, no. ok, bueno, muchas gracias. Dania Jiménez, ¿qué te pareció la lectura primera? Pues no se me hizo complicado, o sea, me pareció bien, pero sí un poco así como para entenderla así, pero pues leyéndola varias veces como que ya se entiende todo. Ok, muchas gracias. Mi objetivo también es que, bueno, que mis actividades no les tomen mucho tiempo. Sé que tienen tareas en otras materias, sé que que a veces se les juntan las actividades, sé por ahí que hay quienes les dejan tareas como crear videos, cosas así que toman un poco más de tiempo. Entonces yo voy a tratar de que estas actividades que les deje en esta asignatura no sean actividades muy laboriosas, que les tomen mucho tiempo. Pero por lo mismo, sí espero que todos tratemos de hacerlo lo mejor que podamos, ¿no? O sea, que nos cuestionemos lo que nos tenemos que cuestionar, que tratemos de resolver nuestras dudas y que pues que todo el tema, pues que no dé posibilidad a que no quede, a que no se comprenda, pues. Entonces, por eso siempre les digo, no, cualquier duda que tengan, anótenla, déjenmela saber en la clase o ahí mismo en la plataforma, este, pero no se queden con ninguna duda. O sea, la idea es que todos atendamos los temas que estamos manejando y que entonces todas y todos egresemos de este curso con los mismos conocimientos, ¿no? A lo mejor cada quien con diferentes matices, con diferente criterio, con diferentes opiniones, pero con el conocimiento base, pues, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando, que todos manejen ese tema. Entonces, bueno, somos 16 personas, todavía faltan bastantes, ¿eh? A ver, voy a estar aquí revisando quiénes son. Maestro, Sí, adelante. en el examen de ayer, ya Ajá. cuando lo entregué, me dice que como que no está permitida la revisión. Así sale. Depende bueno, hay varias cosas, ¿no? Y qué bueno que lo preguntas, porque sí hubo también algunos otros de tus compañeros que me preguntaban cosas. Miren, cuando les pido una tarea, generalmente les especifico qué tipo de archivo tienen que enviar, ¿no? En este caso era un PDF una imagen JPG. Si no era ninguno de esos dos formatos, también les botaba el documento. Además, tenía una fecha límite. Si se pasaban de ese horario en el que era la fecha límite, pues tampoco se los dejaba enviar. Esos dos pueden ser los factores. No sé si el de Andrea haya sido un caso diferente. Sí, Eh, lo hice en PDF y lo envié como a las 12 de mediodía. ok, Ayer. y no te Y dejaba ver. no, me dice, le voy a mandar foto en el grupo. Sí, está bien. Igual estoy entrando aquí para revisar a ver si me llegó el trabajo. Igual y sí me llegó y no te lo confirmó a ti o no sé, a ver. Igual, si se les pasa la hora, por ejemplo, que la hora era a las 10 de la noche y ustedes lo terminaron a las 10:15,
no hay problema, me lo pueden enviar por WhatsApp, por ejemplo. Pero sí muestren ese interés, ¿no? Comuníquense conmigo, díganme, oiga, profe, pues se me pasó la hora, pasó esto, etcétera, etcétera, pero mándenmelo, ¿no? O sea, es importante que hagan las actividades, yo los voy a apoyar con eso, pero sí muestren ese interés de querer estar al corriente, de enviar el documento y pues sí, esto va a ser importante, ¿no? A ver, Andrea, eres Andrea Aguirre Sánchez. Sí me llegó, Sí, ¿eh? sí. Qué bueno. A ver, permíteme. Sí, sí me llegó. Sí me llegó. Lo que pasa es que no los he revisado todavía. Las actividades que les dejo las voy a estar revisando los fines de semana, porque pues tengo también otros grupos, entonces luego se junta el trabajo y tengo que, para revisarlo mejor, estarlo, pues estarlo leyendo, pues, ¿no? Entonces, si esperen la calificación, sobre todo la retroalimentación el fin de semana, les adelanto que la calificación siempre va a ser buena. No voy a ponerme a reprobar gente, al menos que definitivamente nunca asistan, o sea, un caso muy grave, pero creo que no va a ser el caso de ninguno de ustedes. Este, eh, entonces sí traten de estar mostrando interés y comunicándose y todo esto. Pero sobre la retroalimentación, esperen el fin de semana, ahí es cuando se las voy a dar. Y preocúpense por eso, ¿no? Por atender ahí los comentarios que les haga. A veces en la retroalimentación les planteo nuevas preguntas o les digo qué aspectos pueden seguir escribiendo. Por ejemplo, hubo quienes hicieron una parte muy bien y les digo, síguelo haciendo así. Hubo quienes hicieron muy buenas preguntas y les digo, está muy bien. Hubo quienes simplemente les agregué una pregunta para complementar la reflexión que ustedes mismos están haciendo sobre el tema. Eso espérenlo el fin de semana. Les repito, no tanto la calificación. La calificación va a ser positiva en la gran mayoría de los casos. Entonces hay cosas más interesantes que se pueden aprovechar y que no tienen que ver con la calificación. Este, Andrea Sánchez, ¿verdad? Estoy mirando aquí el documento que mandaste en la tarea de ayer, que enviaron ayer. Y se me hizo muy bien que le agregas las referencias. Esto es algo que comentaba y que espero que también hagan todos, ¿no? Cuando yo les dejo un trabajo, una actividad, yo les pongo una lectura, ¿no? O un video o una referencia para que ustedes se apoyen y entonces puedan resolver la actividad que les estoy señalando. Pero hay veces que esos videos no son suficientes o esas lecturas, y si ustedes lo consideran necesario, es válido que usen otros autores, ¿no? Que se apoyen en otras páginas de internet, en otras lecturas, en otros documentos, pero si lo hacen, sí espero que pongan la referencia a todos, porque hay veces que, por ejemplo, espero que nunca pase, pero hay quien, por ejemplo, agarra información de Wikipedia y se contradice con un artículo que tuvo un arbitraje científico y pues entonces andan ahí confundidos, pues, ¿no? Entonces, si ustedes me las referencias me dicen de dónde sacaron la información extra, pues ahí podemos ver en qué contexto está hablando el autor. A veces sí complementa realmente la información, pues, ¿no? Entonces, es muy bueno que usen literatura, otros recursos que les ayuden a aclarar los temas. Nada más, por favor, agreguen las referencias. Esto sí es importante, ¿sale? Maestro, Sí, adelante, Erika. a mí me pasó que yo hice una infografía y lo hice pues en mi celular, no tengo Ujú, computadora por el momento. Entonces cuando me ponía, ya ve que tenemos que arrastrar el archivo, pues sí. es algo que, disculpe, pero soy nueva en todo esto y no pude hacerlo. Y ya cuando me desesperé que no podía desde mi celular, lo que hice fue a la infografía, cuando ya la descargué, tomarle una captura de pantalla, que Ujú, fue lo que le envié. Entonces, no sé, sí se cargó perfectamente, pero pues ahí aparece, ¿no? Pues que es una captura de pantalla. Sí puse lo de la referencia porque pues lo hice con lo del video. Nada más quería ujú, decirle, pues ese detallito, a lo mejor cuando mire que es un screenshot va a decir, bueno, pues de dónde lo agarró, no sé, pues es que fue con mi teléfono y no pude enviarlo así como lo descargué, no lo pude enviar. ujú. Aquí lo estoy descargando ahorita, se está cargando, ya lo vi. Pero, a ver, ¿cómo te llamas? Erika Valenzuela, ¿verdad? Ujú, Erika Valenzuela, ok, descargué otro que no era. Sí, miren, ese asunto sobre la presentación de los trabajos, no voy a ser tampoco tan estricto. Lo que busco es que
Lo que busco es que quiero saber que ustedes comprendieron el tema, pues, ¿no? Eso es lo que realmente a mí me interesa. No me voy a fijar en si le pusieron colores o no, pero sí, por ejemplo, en un mapa conceptual me interesa ver cómo son las relaciones que ustedes ponen, ¿no? Si ponen un círculo aquí y otro abajo y ponen una línea, significa que el de abajo depende del de arriba. Si ponen un círculo a un lado y otro a un lado y ponen una línea, significa que estos dos son iguales, pero son independientes uno del otro. Entonces eso denota una cierta comprensión del tema también, pues, ¿no? Eh, no me voy a fijar en asuntos estéticos definitivamente, pero sí en asuntos de referenciación, eso es una cuestión ética además, y en asuntos pues del contenido que ustedes me envían. Eso es lo que sí me interesa, ¿no? Entonces, Erika Valenzuela, ¿verdad? Permíteme. Eres Erika, ok, Erika María Valenzuela, ¿verdad? Sí. Sí, entonces traten de poner las referencias, esto es muy bueno, no, eso no lo dejen de hacer, es muy útil. A ver, Erika, pero sí me llegó el documento, se me hace bien, es tipo infografía, no le veo ningún problema. ¿Está bien, Ah, Erika? ok. Ok, Ujú, es que sí, me imaginé que le iba a poner que era una captura, pues de hecho cuando reviso mi examen, sí aparece, dice ahí pues que es una captura de pantalla. ujú. Sí, no te preocupes, está bien. Igual si es captura o no hay problema. Eh, Algo que les comentaba ahorita a los estudiantes que entraron primero, y ahorita que somos más, quiero volverlo a comentar. Este, eh, Sé que hay quienes no tienen computadora y que batallan para realizar algunas cuestiones gráficas, ¿no? Como mapas conceptuales y este tipo de cosas. Eso puede que se los pida seguido. Entonces, entiendo que hay quienes no tienen las mismas condiciones y circunstancias. Así que es válido si alguien hace su tarea, y esto va para los ensayos también. Si alguien hace la actividad a mano y le toma una foto y me la manda, eso también está bien, ¿ok? O sea, para que lo tengan en cuenta, pues, ¿no? Voy a estar abriendo en cada vez que les pida tarea un apartado para quien guste subir un archivo, que sea un archivo nada más de foto para que yo pueda ver lo que me mandaron y que sea claro, ¿no? O sea, si hacen un escrito, tómenle foto de tal forma que se les entienda la letra, hagan el esfuerzo porque la letra sea legible, pues, ¿no? Y bueno, esto pues para que lo tengan en cuenta quienes no tienen computadora, no hay problema, pueden enviármelo, pueden hacerlo a mano y enviármelo con una foto. Entonces, bueno, ya para iniciar, les comento esto, ¿no? Nuevamente, pueden enviármelo a mano y las tareas hay que agregar las referencias cuando usemos otros referentes nuevos que no sean los que yo les di. Está muy bien que hagan eso, nada más procuren hacerlo. Este, y bueno, había otra cosa por ahí que les quería comentar, pero bueno, igual ahorita me acuerdo si los comento. Bueno, me da mucho gusto saludarlos. Espero que no hayan batallado con la tarea. Por lo que me comentan, me imagino que no fue así. Son trabajos, que espero que sean interesantes, pues no, ese es mi objetivo, que así lo sean. Y lo que busco es que todos, voy viendo aquí lo que mandó Andrea en el grupo. Y bueno, lo que busco es que todos reflexionemos. Esta asignatura está diseñada de esa manera, ¿no? El objetivo es reflexionar, no es el objetivo proporcionarles certezas para que ustedes sepan que tal y tal cosa es epistemología y tal cosa es otra cosa y así, sino para que ustedes se cuestionen. La epistemología, al final de cuentas, es la rama de la filosofía que estudia el método científico, pero más que, bueno, dentro de su estudio, pues lo que implica son cuestiones, cuestionarlos, son preguntas. Este, cómo, cómo se crea lo que se crea, ¿no? ¿Cómo hacemos real algo que solo está en nuestra cabeza? ¿Cómo hacemos tangible lo que no es tangible? ¿Cómo hacemos objetivo lo subjetivo? Todo esto lo cuestiona la epistemología. Y ese ejercicio quiero que hagamos en esta asignatura, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, quiero ver si alguien que diga, yo entendí el tema. Si no, voy a preguntar aquí al azar, ¿ok? Que me pueda dar una definición de epistemología. ¿Qué entendió por epistemología? No busco que me platiquen tal cual, así textual, un autor lo que dijo, no, lo que ustedes
lo que ustedes consideran que es la epistemología desde su criterio que se está construyendo a partir de lo que leen. ¿Qué es la epistemología? Ok, a ver, Isis, ¿quieres participar? ¿Qué entendiste por epistemología? Pues es como un conocimiento que abarca lo científico y trata de explicar todo desde desde su naturaleza, como desde sus orígenes, te hace cuestionarse. Ok, muchas gracias, Isis. ¿Alguien más? Acuérdense que todos me dijeron que no tuvieron problema con la lectura, ¿eh? Todos la entendieron. Quiero saber entonces qué entendieron. Platíquenme. La primera lectura fue con relación al concepto de epistemología. ¿Qué es eso, no? Platíquenme, incluso si tienen dudas, ¿qué no entendieron? ¿Qué se les hizo raro del concepto? Este, lo que esté relacionado con esto. A ver, Itzel Ibarra, ¿qué entendiste por epistemología? Entendí que es una rama que estudia diferentes tipos de conocimientos humanos. Ujú. Ok. ¿Alguien más? Vanessa Rincón. Pues es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento humano. Lo que me llamó más la atención fue la raíz del cual se originó. Es algo muy común, como nace desde el querer saber el porqué de las cosas, el porqué del origen de todo. Y pues Ujú. se me hace muy interesante porque de ahí ya se desemboca algo muy grande, no solamente una rama de la filosofía. Creo que Muy, abarca algo muy extenso. muy bien. O sea, a partir de la curiosidad, ¿no? De la Ujú. curiosidad de las personas por querer conocer algo. ¿Y eso tú cómo lo ves? O sea, ¿consideras que es propio de la epistemología o será algo de todas las ciencias o todo el conocimiento se hace a partir de una curiosidad inicial o no es así? ¿Qué opinas? ¿Cómo Mm, desarrollas esas ideas, no? Pues, como le digo, se me hace interesante porque creo que no solamente es un concepto en sí. Creo que la necesidad del ser humano de saber del porqué, el origen, de hecho, creo que abarca hasta un poco de la religión, porque la necesidad del ser humano de tener el conocimiento de saber de dónde viene o el porqué de las cosas, creo que no es solo un tema en específico. Ok, muchas gracias. ¿Qué opinan de lo que dice la compañera Vanessa? ¿Será que la epistemología se basa en en la curiosidad de las personas y el interés por conocer más para entonces seguir aprendiendo? ¿La epistemología estudia solamente el conocimiento científico o también abarca otro tipo de conocimientos? ¿Qué es exactamente la epistemología? Platíquenme. Ahorita Vanessa nos acaba de dar un asunto muy interesante, ¿no? La curiosidad. La curiosidad, es lo que impulsa muchas veces a querer aprender algo, a querer tener más conocimiento. Entonces, ¿qué estudia la epistemología? ¿La curiosidad? ¿O qué es lo que estudia? ¿Qué opinan de lo que dice Vanessa? A ver, platíquenme. Erika Valenzuela, ¿cómo ves? O quien guste participar, ¿eh? Erika, ¿me escuchas? Sí, Ok, yo adelante. pienso que busca la verdad, o sea, intenta probar, ya, ok, ya tuviste la curiosidad de algo, ahora tienes que probarlo. Eso es lo que a mí, lo que yo pienso, o sea, y tienes una creencia, o sea, de algo, y bueno, ahí vas, investigas y tienes que tienes que, ay, perdón, profe, estoy muy nerviosa. No, no te Ah, preocupes. ya me enredé. El caso es que pienso que esa curiosidad que ya te despertó, quieres probarla, quieres Ujú. comprobar que sea verdad. Ok, muy bien. Muchas gracias, Erika. Es una muy buena participación, ¿eh? Vanessa y Erika nos han dado 2 puntos, ¿no? Para conocer, para, para buscar el conocimiento, a veces podemos iniciar por una curiosidad, ¿no? Hay una curiosidad que nos hace y que nos hace creer que necesitamos saber algo, pues no sentimos esa necesidad a partir de una curiosidad, de una curiosidad inicial. Cuando tenemos esa curiosidad, lo que buscamos conocer qué es, será la verdad, lo que buscamos conocer, la verdad de las cosas, es otro punto, ¿no? Entonces tenemos hasta ahorita 2 elementos que involucran al concepto de epistemología, curiosidad y verdad.
¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera definir epistemología? A ver, pero sí quiero que participen más, ¿eh? Hay que tener más iniciativas, sé que comprendieron los temas porque sus trabajos fueron buenos, entonces platíquenme qué comprendieron, o sea, está bien lo que digan, es un aporte siempre, pues. A ver, Rosa María, ¿tú cómo ves? ¿Qué es epistemología? Lo que también se me hizo interesante es que tenemos que tener la visión epistemológica, que es ser capaz de darnos cuenta y de reflexionar, o sea, pensar y reflexionar sobre pues las cosas, no sé, verificar, pues todo eso. Ok, sí, muy bien, está muy bien, que no les dé pena decir lo que dicen los mismos autores y además lo que están pensando. Está bien, no hay una opinión que sea mala, pues no, toda opinión va a ayudarnos a ir construyendo nuestro propio concepto a todo el grupo y también a cada uno en lo individual. Entonces está muy bien. Hablamos entonces que el concepto de epistemología involucra curiosidad, involucra la necesidad de comprender la verdad de algunas cosas, pero que también hay una visión epistemológica. Alguien que quiera profundizar en ese concepto, alguien leyó también visión epistemológica, recuerda a qué nos referimos con una visión epistemológica, o que quiera complementar el concepto. A ver, Perla Danicia Martínez. Perla Danicia, ¿me escuchas? Ok, Kenia García Lares. Ok, esto ahorita lo voy a tomar en cuenta un poco, porque sí quiero que todos participemos y cuando hago preguntas y no me responden, a veces como que no sé si están realmente atentos a la conferencia o no. Precisamente ese es el objetivo también de hacer preguntas, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí 3 elementos, pero quiero que los nutramos más. O sea, sé que ustedes en sus ensayos pusieron cosas bien padres y bien interesantes. Desarróllenlas. Acuérdense, fue la semana pasada apenas, no hace tanto tiempo. Rafael Reyes, ¿cómo ves tú? A ver. ¿Qué es la epistemología o qué es la visión epistemológica o hay alguna otra cosa que te haya llamado la atención de tu lectura? Pues en sí era de que había que tener en claro el conocimiento y hacia dónde lo llevamos, ¿no? El cómo, a qué punto lo desarrollamos para a qué punto desarrollamos lo que sabemos y cómo lo llevamos a cabo, cómo lo explotamos de la mejor manera, pues, cómo lo llevamos para que otra gente, no sé, tenga igualmente ese conocimiento, cómo podemos enseñar a otras personas también. Muy bien, Rafael, muchas gracias. Miren, aquí está otro punto, ¿no? Cuando nosotros y ustedes están definiéndolo tal cual es, pues, o sea, por eso quiero que participen, porque tal vez no sé si es una cuestión de nervios, como comentaban algunos, o no se han dado cuenta, pero cada uno comprendió más un elemento, pues, y todos juntos tienen todos los elementos que involucran el concepto, pues, ¿no? Entonces, Vanessa habla de que hay una curiosidad que nos hace comprender, que nos hace querer conocer las cosas. Erika habla sobre la verdad. Nosotros queremos conocer la verdad sobre los fenómenos que nos rodean, los objetos, las circunstancias, etcétera, etcétera. Rosa María habla de que hay una visión epistemológica que se puede tener. Esta visión, según el autor, lo que implica es que nosotros tenemos que cuestionarnos cómo funcionan las cosas, qué es lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando. Y entonces, por ahí va, ¿no? O sea, no se trata, por ejemplo, cuando hablamos de ciencia, de crear cosas nada más por crearlas, sino que hay una curiosidad y esa curiosidad nos hace estar preguntándonos qué es lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos. Incluso ya después de haber generado nuevo conocimiento, nos seguimos todavía preguntando cosas y generamos todavía más nuevo conocimiento y por eso se dice que el conocimiento además evoluciona y se transforma. Rafael Reyes habla sobre que tenemos que tener claridad cuando vamos a cuestionarnos lo que nos cuestionamos y esto también es
muy importante. Precisamente parte de lo que estudia la epistemología es esto, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos con claridad al momento de generar conocimiento científico? ¿Será que el método nos genera claridad? ¿Será que la forma de analizar los resultados nos genera claridad? Son preguntas que se hace la epistemología, pues, ¿no? Y desde ese enfoque empieza a tratar de encontrar nuevas interrogantes cada vez que soluciona unas. Entonces, bueno, está muy bien lo que me comentan, pero quiero que lo analicemos desde esta otra perspectiva, ¿no? Cuando, cuando nosotros, queremos conocer algo, tenemos curiosidad, como dice Vanessa, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando queremos conocer algo? No sé, cualquier cosa, o sea, miraron un video y les gustó y quieren saber más sobre el tema, miramos algo, un fenómeno, un animal raro por ahí caminando y queremos saber cómo se llama o no sé, ¿qué hacen? ¿Qué hacen cuando quieren conocer algo? ¿Qué es lo primero que hacen? Investigamos. ¿Ok? ¿Cómo lo investigan? Muchas veces en Google. En Google, ¿ok? ¿Quién más? Andrea creo que había hablado, ¿no? O quien sea, quien guste. Sí, ¿De es qué lo otra que manera iba a- investigan algo? ¿Cómo? es lo mismo que iba a decir. Ok, pero ahí nada más, hasta ahí se acaba su investigación. ¿Qué más hacen? ¿Qué piensan? Yo no, Etcétera, etcétera. yo busco hasta en Facebook, Google, YouTube, en todos Ok, lados. bueno, pero a ver, alguien que haga algo diferente, no sé, o sea, nada más hasta ahí se les acaba su curiosidad. Vanessa, tú que hablaste de curiosidad, cuando tienes curiosidad de aprender algo, ¿qué haces? Pues igual, pues la herramienta más accesible que tenemos pues es el internet. Si nos vamos como a otros temas, pues sería buscar, no sé, libros o cosas así, pero creo que es el método más práctico y accesible que tenemos ahorita. Ok, bueno, igual en Internet hay una diversidad de formas de aprender, ¿no? No es lo mismo, me imagino, y a partir de lo que decía ahorita la compañera Jocelyn, no es lo mismo, me imagino, aprender en YouTube o buscar algo en Google o buscar algo en otra página. Entonces, la forma en la que aprenden sobre un tema puede ser muy diversa. Y si buscan información en una parte y luego tienen que buscar en otra, es porque la primera parte no les fue suficiente, ¿no? Entonces tienen que buscar en otro lado. Y la epistemología eso es lo que hace, ¿no? Identifica que hay diferentes formas de aprender, diferentes métodos y cuestiona los métodos que ya existen. ¿Por qué buscas en YouTube? O sea, ¿por qué lo haces así? ¿Y de qué manera te está sirviendo esto? Omar, no pasé lista, pero estoy grabando la videoconferencia y aquí tengo abierta ya la lista de las personas que están en el grupo. Entonces, de esta manera voy a estar, porque pasar lista toma mucho tiempo. Pero bueno, entonces, retomando el tema, ¿no? Hay diferentes formas de aprender lo que aprendemos, pues, ¿no? Y la epistemología lo que hace es eso, cuestionarse cómo lo estamos haciendo. Pero sí hay una precisión que hay que hacer, ¿no? La epistemología en su generalidad se enfoca más en el método científico, entonces hay diferentes formas de aprender. Hay, por ejemplo, conocimiento religioso, hay, por ejemplo, otro tipo de experiencias, ¿no? Pero cuando usamos el método científico se habla de ciencia, se habla de que generamos conocimiento científico y la epistemología lo que estudia es eso, ¿no? Las formas de aprender en la ciencia. Entonces, cuando nosotros buscamos información, cuando nosotros tenemos curiosidad y queremos saber qué está pasando, empezamos a buscar en diferentes partes y esto es un método al final de cuentas, ¿no? Y la epistemología hace más o menos lo mismo. No, lo que hace es pararse como por encima de todo eso y decir, ¿de qué manera aprenden las personas? ¿De qué manera buscan información y de qué manera reflexionan sobre esa curiosidad que les da para querer conocer algo, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos el concepto de epistemología. Cuando nosotros tenemos una
un suceso, pues, ¿no? Lo que hacemos es empezar a cuestionarnos cosas y la epistemología pregunta eso, pues, ¿no? ¿Qué es lo que te cuestionas, no? Entonces, bueno, hasta aquí creo que ya más o menos está un poquito claro el concepto de epistemología. Ahora quiero que hablemos un poquito sobre el conocimiento. Pero para hacerlo, vamos a retomar aquí algunas cosas que ustedes mismos me dijeron. Em, mm, ok, entonces, bueno, les comentaba, la epistemología funciona más o menos así, ¿no? Vamos a hablar ahorita de conocimiento, pero solo para confirmar que estamos comprendiendo el tema y creo que todos lo estamos haciendo, por lo que me comentan. Otra vez la misma pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es epistemología? Según lo que platicamos, según lo que dijeron todos los compañeros, ¿qué hace la epistemología? ¿Cuál es su función? Platíquenme. A ver, Jocelyn. ¿Sí se escucha? ¿Sí me oyen? A ver, o Rosa María. ¿Qué es la epistemología? Pues estudia el método científico y es parte de una rama de la filosofía. Ajá, ¿y qué es lo que hace? Cuestionarse qué cosas. ¿Qué es lo que se pregunta en la epistemología? Pues busca las verdades, busca verdades y creencias. Sí, busca comprender cómo aprendemos, ¿no? O sea, esa es la pregunta inicial, ¿cómo aprendemos? Ujú. Muy bien, por ahí va más o menos, ¿ok? Entonces, sí, la epistemología especialmente es una rama de la filosofía que estudia, pero hay algo que también hay que entender, ¿no? O sea, y eso tiene que ver con el siguiente tema que vamos a abordar más adelante de la segunda actividad. La ciencia, al final de cuentas, es un conjunto de aportes, de conocimiento que utilizan el método científico para llegar a unas conclusiones determinadas, ¿no? Entonces, cada ciencia que exista tiene un objeto de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que se está enfocando en estudiar algo en específico. Entonces, por eso es esta pregunta, ¿no? ¿Qué estudia la epistemología? ¿Cuál es su objeto de estudio? Entonces, creo que ya está más o menos claro. Lo que busca es conocer cómo conocemos, ¿no? Eso es lo que quiere, con lo que le interesa a la epistemología. Entonces, quiero que esto lo tengamos claro. La epistemología también es una ciencia y lo que se pregunta es cómo conocemos. Se queda en esa parte subjetiva y lo hace objetivo en el momento en el que determina variables, indicadores, no tanto indicadores, pero sí aproximaciones para conocer su objeto de estudio, que somos nosotros, pero es con la pregunta de cómo conocemos, ¿no? Entonces, bueno, la epistemología creo que ya tiene claro el concepto, pero hay otro concepto, ¿no? Si hablamos de que la epistemología busca saber cómo conocemos, entonces, ¿qué es el conocimiento? ¿No? Por ahí hablaban de verdades, ¿no? La epistemología busca conocer las verdades, pero existe una verdad absoluta. Esto es un poquito más o menos confuso, no tanto, pero, pero existe una verdad absoluta sobre algo. O sea, podemos decir que conocemos la totalidad de algo. Existe eso, hay posibilidades de que eso pase. O sea, si todos estamos de acuerdo, ¿no? Incluyendo al autor que leímos, en que la epistemología busca conocer las verdades, pero entonces existe la verdad absoluta. Hay una verdad que, que, que no sea, que no sea refutable, que sea esa la verdad de todo lo que existe. Existe eso. A ver, Omar Muñoz, ¿cómo es? ¿Existe la verdad absoluta? Ah, que yo sepa, sí. Como por ejemplo, a esa verdad absoluta se le llama ley. Es lo que yo leí, algo así, que se le llama ley, como, no sé, algo que ya está científicamente comprobado y sería como la ley de Newton, como, no sé, no me acuerdo bien, pero sí era algo así que yo miré. Ok, las leyes de Newton. Ok, gracias, Omar. ¿Alguien más? ¿Qué opinan de lo que dice el compañero de que sí existen las verdades absolutas y se representan a través de una ley de la ciencia? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan ustedes de eso? Andrea Sánchez. Pues yo digo que hay como cuestiones que sí se pueden verificar, ya sea con las matemáticas, con otras ramas de la ciencia, y ya está.
Ok, sí, la pregunta es eso, ¿no? O sea, ¿podemos conocer la totalidad de algo? ¿Existe la verdad absoluta? Omar dice que una ley es la prueba de eso, ¿no? De que una ley científica está plasmada porque conocieron una totalidad de algo, entonces dijeron, esto funciona así y siempre va a funcionar así. ¿Qué opinan de eso? O sea, quiero que se cuestionen esto que aportan los compañeros y que estoy preguntándoles, para que me digan a ver, por ejemplo, ¿qué verdad absoluta conocemos? Díganme una verdad que sea absoluta, o sea, que digan de esto, yo no lo sé, pero sé que los autores sí saben todo, ¿no? O sea, de esto ya se ha documentado todo, ya tenemos todo el conocimiento sobre este tema en específico. Existen, repito, las verdades absolutas. Por ahí pregúntense eso y traten de darme una respuesta. A ver, alguien que no ha participado, Valeria Lotina, ¿me escuchas? Sí, ¿Tú cómo ves sobre lo que dicen tus compañeros? pues yo pienso que cuando se tiene que tener la verdad absoluta, sí es como comentó mi compañero Marte, es como una ley porque se tienen que mostrar con pruebas para afirmar que es una verdad absoluta. Es lo que yo entiendo. Ok, gracias, muchas gracias. Lo que preguntaba entonces es que si existen las verdades absolutas como sinónimo de totalidad, ¿no? O sea, una verdad absoluta sería que se conoce todo sobre algo, todo, completamente. O sea, que no hay algo que nos falte comprender. Omar pone el ejemplo de las leyes que son universales, en el caso de las leyes de Newton, son leyes de la física específicamente, y plantean situaciones, pues, no muy específicas, como las de reacción, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos todos que han existido leyes que se han refutado, ¿no? O sea, que hay leyes que se han llegado a romper por otras leyes nuevas que dicen, estabas equivocado, entonces yo tengo esta propuesta, no se puede, no logran refutarla en un tiempo determinado y hacen una nueva ley. ¿Qué opinan de eso? O sea, una ley anterior era una verdad absoluta y llega otra ley y dice, no, esta va a ser mi verdad absoluta ahora. Entonces, no era una verdad absoluta al final de cuentas, ¿no? Como ejemplo, estaba este asunto de que antes se creía que la Tierra, que el Sol giraba alrededor de la Tierra y que la Tierra era el centro del universo. Sí leyeron eso, ¿no? Sí han leído eso, ¿no? Se creía eso anteriormente, era una ley, pues, ¿no? O sea, todos daban por hecho eso, estaba consensuado y era algo que todos los científicos en su momento lo creían. Entonces, esto significaba que conocían todo el universo. No sé, creo que no, pero luego llegó otra persona, Galileo Galilei, a decir, no, lo que pasa es que la Tierra gira alrededor del Sol y no es la Tierra el centro del universo. Y entonces cambiaron eso. Y esto significó que ahora esa es la realidad, la verdad absoluta. No lo sé, o sea, tal vez llega en algún futuro otra persona con otra nueva ley y dice, no, la realidad es así. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿existen las verdades absolutas? O sea, si una ley es una verdad absoluta, entonces ¿por qué puede llegar otra ley a romperla, no? O sea, ¿cómo entonces aplica eso ahí? Omar Muñoz, ¿tú cómo ves? Aplica, yo creo que es que sí está un poco confuso, profe, pero se supone que si una ley viene a suplantar a otra, la ley que era antes se vuelve una teoría o una hipótesis, por así decirlo. Entonces, nosotros no sabemos 100% o no estamos seguros al 100% si lo que dicen está confirmado, o sea, que sea una verdad absoluta, pues es que está muy confuso este tema, pero sí me gusta. Sí, Entonces, entonces ¿existen o no existen las verdades absolutas? Es la pregunta, ¿no? Porque tú solo estás diciendo que no está 100% confirmado, que no se conoce totalmente. ¿Existe? Entonces, ¿no es una verdad absoluta o sí? Yo digo que sí existen. O sea, sí. Denme un ejemplo de una verdad absoluta, de algo que se conozca la totalidad de ese fenómeno o de esa situación. O de esa cosa, La extinción. A ver, pero espérenme, vamos por partes, ¿no? Si hablamos al mismo tiempo nos vamos a entender. Está hablando ahorita Isis, ahorita que termine su participación, regresamos con Omar, ¿vale?
Pues yo digo que sí existe la verdad absoluta, porque un ejemplo que todos sabemos es sobre la reproducción humana, que nacemos pues por la unión entre hombre y mujer. Yo digo Pero que sí. ¿sabemos todo de eso? ¿Sabemos todo de eso? O sea, por ejemplo, el asunto de los cromosomas, sabemos si va a ser, si va a tener alguna, malformación congénita, desde cuándo lo sabemos, existirán nuevas formas de saberlo en un futuro. Entonces, realmente sabemos todo. Es la pregunta, ¿no? Ya no creo en la verdad absoluta. Es para cuestionarlos, ¿no? O sea, no busco que ustedes piensen así de una sola manera, sino tratemos de que todas nuestras conclusiones, buscar que siempre queden en dudas, pues, ¿no? Porque esas dudas nos van a generar curiosidad en algún momento y nos van a hacer sentir ganas de seguir aprendiendo. Y esto es lo importante, pues, ¿no? Y la Entonces, de- a ah, ver, ¿alguien quería hablar? Isis, adelante, sí. y una verdad absoluta no puede ser que todos moriremos. Puede ser, pues, pero ¿hasta qué punto, no? Ahorita vamos a retomar eso, ahorita lo retomamos otra vez porque precisamente tiene que ver con que la epistemología quiere conocer verdades. Entonces habrá que diferenciar entre verdades y verdades absolutas, ¿no? Este, no es tan complejo, pues es un asunto así más o menos de palabras más, palabras menos, pero sí hay algo que sí es importante conocer en el fondo de todo esto, ¿no? Pero bueno, Omar, querías participar ahorita, ¿no? Pues sí, pero pues ya no, profe, ya se me pasó. Yo sí quiero participar. Adelante. Yo creo que las verdades absolutas no existen para Ok. mí en lo personal. Y creo que si nos vamos pues en base a la epistemología, creo que es lo que busca en sí comprobar si es absoluto o no, no sé, algo así. Ok, ¿y por qué consideras que no existen las verdades absolutas? Porque siempre existe la posibilidad de que eso cambie. Ok, Siempre ok, puede gracias. existir algo que lo cambie. Ok, sí, muchas gracias, Vanessa, estoy leyendo aquí, miren, Perla Danicia dice que ella considera que la verdad no puede ser absoluta, porque el ser humano busca nuevas formas, por lo cual una teoría no es absoluta, sino que las teorías son relativas. Muchas gracias, Perla. Bueno, es un tema, pues, ¿no? Pero la pregunta es, entonces, si no existen las verdades absolutas, ¿por qué los autores dicen que la epistemología y la ciencia, además, busca conocer verdades? Esto es a lo que quería llegar, ¿no? Parte de la filosofía, uno de los varios de los autores últimos que estaban involucrados en este asunto, hablaban sobre realidades, sobre que hay una diferencia entre lo real y tu realidad. O sea, que hay realidades individuales y hay cosas que son reales, pues, ¿no? Que simplemente están pasando y que no dependen de nosotros. Entonces decían que el conocimiento se construye en el momento en el que nosotros convertimos nuestra realidad personal como parte de la realidad de todas las otras personas. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, eh, Vanessa mira que está botando un balón por ahí enfrente de su casa, pero a lo mejor Isis no lo ve, ni tampoco Rosa María lo vio, pero Vanessa sí miró que estaba botando y de pronto miró que cuando el balón, bota en una piedra, se regresa. Pero Rosa María e Isis no vieron eso. Entonces, digamos, ¿no? En una realidad alterna, ellos no saben qué pasa cuando un balón bota en una piedra, no saben si va a botar para atrás otra vez o si va a botar para enfrente, pero Vanessa sí lo sabe. Entonces, la realidad de Vanessa es esa, ¿no? La realidad incluye el conocimiento de que un balón bota para regresarse. Entonces, cuando Vanessa llega y le platique eso a Isis y a Rosa María, y además se los compruebe botando el balón y que bote con la piedra y se regrese, entonces ahí se habla de que ella está generando un conocimiento nuevo, porque ya no es conocimiento propio de ella, sino es conocimiento de más personas, y entonces en ese momento está haciendo que su realidad forme parte de la realidad de otras personas. Una verdad
Eso es lo que hace, más que nada. En la ciencia, cuando busca conocer verdades, es tratar de encontrar explicaciones o describir ciertos fenómenos que están sucediendo. Y entonces, ahí hay una verdad, pues no, porque gracias a la ciencia sabemos que pueden nacer personas, sabemos que pueden morir personas, pero asume la ciencia a su vez que no podemos conocer la totalidad de todas las cosas. Y entonces tiene como principio fundamental, entre otros, que que todos los aportes de la ciencia pueden ser refutables. En cualquier parte, en cualquier libro, cualquier autor que les hable sobre las características de la ciencia, siempre les va a decir que una característica fundamental, además de la replicabilidad y de muchas otras, una fundamental es la refutabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el conocimiento entonces se puede refutar, que una ley, como mencionaba ahorita Omar, puede ser refutada. Y entonces no conocemos la totalidad de las cosas. Conocemos verdades, verdades que pueden ser refutadas por otras nuevas verdades que tal vez tomaron en cuenta más variables, más elementos que la primera verdad no había tomado en cuenta. Entonces, tenemos aproximaciones a la realidad total, pues no a la verdad absoluta, pero cada quien desde su propia realidad, desde su propio enfoque y con su propio matiz. Entonces no existen verdades absolutas, pero sin embargo, esta curiosidad que comenta Vanessa nos hace siempre querer conocer la verdad. Y entonces vamos generando verdades, vamos generando nuevas aproximaciones a conocer objetos. Pero al final de cuentas, eso nunca termina, eso siempre sigue evolucionando, siempre se transforma porque siempre llega alguien con otra verdad nueva. Y entonces, gracias a que no existe la verdad absoluta, por eso se dice que la ciencia es infinita. Siempre vamos a conocer, siempre vamos a tener esa capacidad y siempre nos vamos a poder adaptar en términos de pensamiento a nuevos contextos, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos esto? La epistemología habla de que para lograr todo esto, tenemos que primero todo lo que queremos saber, desaprenderlo. ¿Cómo vamos a aprender algo si estamos limitados por todo lo que nosotros consideramos saber? O sea, ¿cómo vamos a comprender la realidad de Vanessa si entonces la realidad de Isis y Rosa María es muy diferente, ¿no? En el caso que les comentaba de Galilei, la gente creía que la Tierra, que el Sol giraba alrededor de la Tierra y estaban cerradísimos en eso. O sea, Galileo incluso fue hasta condenado por la Santa Inquisición, tuvo una historia así medio fuerte, y nadie le creía, pues no, hasta que logró comprobarlo y empezaron a darse cuenta que así era. Pero como parte de la epistemología se parte generalmente de que uno de los obstáculos principales son nuestros propios pensamientos sobre lo que consideramos real. Entonces, vamos a entrar a esta asignatura que implica reflexionar, que implica cuestionarnos cosas, y algo fundamental para esto es desaprender y darnos cuenta de que no es suficiente con lo que sabemos para seguir aprendiendo más. Nuestras bases todavía se pueden mejorar y nosotros como personas podemos aprender todavía muchísimo más. Parto de aquí, de este preámbulo, para preguntar, entonces, ¿cuál es la aplicación de la epistemología en la educación? Si nosotros tenemos una visión epistemológica que comentaba Rosa María, entonces desde esa visión epistemológica, como educadores, ¿cuál sería la diferencia, no? O sea, ¿qué aporte nos da a nosotros tener esa visión de epistemología para el trabajo de un educador, pues, ¿no? De un docente o de un profesor investigador, pero sobre todo de un docente. ¿Cuál es la aplicación? Como resumen, hablamos de que la epistemología, entonces, es la rama de la filosofía que estudia cómo aprendemos, ¿no? Cómo aprendemos cuando hacemos ciencia. Sabemos que en la escuela se enseña ciencia, en la escuela no se debe de hablar de otra cosa que no sea ciencia, para eso está creada, ¿no? Transmitimos conocimientos que fueron comprobados previamente gracias a la ciencia. Entonces ustedes van a enseñar y entonces aquí tienen una asignatura en su formación que se llama Introducción a la Epistemología, en donde ustedes tienen que preguntarse cómo conocemos, ¿no? Acabamos de hablar sobre cuestiones que diferencian las verdades, aproximaciones a la realidad, que eso lo diferencian de la verdad absoluta, que la verdad absoluta tal vez no existe o tal vez no la podemos alcanzar o tal vez todavía no la hemos alcanzado, pero nosotros buscamos conocer verdades, conocer nuestra realidad inmediata para que pueda ser realidad también de otras personas. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que primero desaprender todo lo que creíamos saber, tenemos que abrirnos de la mente y pensar que podemos aprender algo nuevo que tal vez
refuta o contradice lo que nosotros ya tenemos preconcebido como conocimiento, ¿no? Entonces, por ahí podríamos poner un ejemplo, ¿no? Pero bueno, espero que ahorita lleguemos a eso. Con la pregunta que les estoy haciendo, vamos más o menos a manejarlo ahí. Pero bueno, esto fue un resumen, ¿no? De qué es lo que hemos platicado aquí sobre epistemología. Espero que más o menos estemos desarrollando el concepto, cada quien desde su propio criterio, ¿no? Porque precisamente de esto se trata. La epistemología no implica que todos entendamos lo mismo, sino que implica que cada quien desde su propia realidad, desde su propio enfoque, reflexione con nuevas preguntas sobre un objeto determinado. Y en este caso, el objeto, el central, el tema central que estamos analizando son las formas de cómo construimos nosotros conocimiento, cómo alcanzamos a obtener esas verdades, cómo se desarrolla todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la aplicación de esto en el campo de la educación? Ustedes como educadores, ¿cómo pueden utilizar la visión epistemológica para su trabajo como futuros educadores, ¿no? A ver, platíquenme. Itzel Ibarra, ¿cómo crees? ¿Tú cómo crees que pudiera ser? Pues creo como la epistemología habla sobre el conocimiento y nosotros seremos docentes, pues es importante conocer el conocimiento de nuestros alumnos y la manera de que ellos comprenden. ¿Ok? Ujú. A ver, ¿alguien más? Muchas gracias, Itzel. ¿Alguien más? ¿Cómo creen que les puede, que es la aplicación de la epistemología en el campo de la educación? ¿Cómo podría aterrizarse ahí? A ver, Rafael, creo que quieres hablar. Sí, pues a mí se me está ocurriendo que pues también a base de ver de dónde tienen ellos ya conocimientos previos, nosotros idear una forma, una planeación, ¿no? De en qué punto comenzar y dónde, cómo continuar, pues qué cosas, qué conocimiento de enseñarles a ellos y la manera en la que puedan comprender, algunos a lo mejor más rápido que otros, pero que todos sepan exactamente cómo, eh, que todos capten el punto de ese conocimiento que se quiere dar a conocer. Ujú. Y si, por ejemplo, la pregunta para todos, ¿no? Sobre lo que acaban de comentar los compañeros. Y si, por ejemplo, se encuentran con que en un diagnóstico los conocimientos previos de los estudiantes eran equivocados. ¿Qué tal si, por ejemplo, los estudiantes en el conocimiento previo te dicen que 2 más 2 es 10 y que 3 más 3 es 21? Entonces, ¿cómo manejarían eso? ¿Qué harían? Pero con relación a la epistemología, ¿no? O sea, traten de relacionar, pues, por ejemplo, ¿cómo lo aplicarían ahí? Pues, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver la epistemología con esto? Desarrollemos esa idea, pues, ¿no? O sea, tratemos de hablar de eso. ¿Cómo tomando, o si quieren poner otro ejemplo de aplicación de epistemología, adelante, o si queremos resolver eso, ¿no? Digamos que toman en cuenta los conocimientos previos, pero ¿cómo entra la epistemología ahí? O sea, supongamos que sea una situación problemática donde los estudiantes tenían conocimientos previos que eran contrarios a lo que dicen los temarios de las escuelas. ¿Qué harían ustedes a partir de una visión epistemológica? Se hace una investigación. Ok, una investigación, Omar. Erika. Era lo que iba a decir. Se hace una investigación en base, por ejemplo, si en el diagnóstico, como dijo usted, tienen diferentes resultados, bueno, yo me pondría a pensar, bueno, y este alumno, no sé, ¿de qué escuela viene? Y como lo dijo también Rafa, que pues no siempre aprenden al mismo tiempo. O sea, existen muchos niños, bueno, yo creo que me voy a desviar, con diferentes capacidades y pues todos sabemos, investigar todo desde el principio. A ver, este niño tiene problemas con esto, no me comprendió esto. Y yo pienso que también tiene mucho que ver todo fuera de la educación, de su casa, de su familia, si el niño tiene apoyo para estudiar,
Hay niños que sus papás no fueron a la escuela, entonces cuando no logran comprender algo, pues van a casa y no tienen cómo continuar aprendiendo. Yo pienso que es como la epistemología es investigar, es conocer verdades. Nosotros como en un futuro seamos docentes, que conozcamos más el origen de nuestros alumnos y el entorno que los rodea para poder que todo eso aterrice pues en su educación. Ok, muchas gracias, Erika y Omar. Más o menos, vamos por ahí, pero hay que relacionarlo más con lo epistemológico. Es decir, la epistemología como tal no busca conocer verdades, o sea, ese no es su objetivo, pues no, o sea, sí es parte de, pero su objetivo es sobre todo, comprender cómo buscamos verdades, cómo conocemos, pues, ¿no? Esa es la pregunta fundamental, pues, ¿cómo aprendemos cuando usamos el método científico? Una premisa, uno de los principios fundamentales de la epistemología es que primero hay que desaprender, y por eso el ejemplo que da Erika sobre las personas con capacidades diferentes está ideal, pues, ¿no? Porque hace tiempo, bueno, y actualmente todavía en muchas escuelas, se da educación para atender personas con las capacidades que conocemos, pues, ¿no? Pero no, o sea, en la escuela, en la educación pública, por ejemplo, muy pocas veces contratan gente capacitada para atender de una manera especializada a quienes tienen una situación particular, tomando en cuenta sus capacidades, ¿no? En ese sentido. Entonces, el docente tiene que o ingeniar una nueva manera de dar la clase que no es la que le enseñaron, o dar la clase y ignorar a la persona con diferentes capacidades, ¿no? Y entonces pasarlo con 10 porque qué mala onda que lo reprueben y así. Y entonces, ¿qué creen que es lo que normalmente pasa, no? O sea, muchas veces esos estudiantes terminan pasando de grupo a grupo a grupo y muy pocas veces realmente aprendieron algo. Pero lo que tiene que ver esto con la epistemología es que tenemos un esquema, ¿no? Tenemos un esquema aprendido sobre cómo llevar a cabo una clase, tenemos una lista de temas y un andamiaje de información sobre qué técnicas y estrategias de enseñanza podemos utilizar como docentes. Pero todo eso está enfocado a las personas que tienen el mismo tipo de capacidades, ¿no? Entonces, tendríamos tal vez que desaprender eso, no olvidarlo por completo, pero sí tal vez hacer eso a un lado para empezar a cuestionarnos qué podemos hacer para dar una clase que sea inclusiva y que entonces permita enseñar, instruir un tema tanto a estudiantes con capacidades de tal forma y estudiantes con diferentes capacidades. Por ahí podríamos entrar, ¿no? Dentro del punto de vista de la epistemología. El punto es cuestionarnos cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos aprendiendo, cómo estamos funcionando. Y desde ahí ver que a lo mejor podemos desaprender lo que ya sabemos y entonces crear algo nuevo, pues crear nuevo conocimiento, nuevas estrategias o nuevas metodologías para realizar lo que estemos realizando. Entonces, tal vez esa pudiera ser una aplicación, ¿no? Si partimos desde esa premisa de que tenemos que desaprender para entonces aprender algo que realmente sea nuevo. Pero bueno, como ven, a ver, otra aplicación de la epistemología en el campo de la educación. Lo pregunto porque hicieron trabajos realmente buenos, o sea, las tareas no las he terminado de leer todas, ni las he calificado todas, pero tienen buenas, las que leí, o sea, tienen buenas aproximaciones ahí. Entonces, platíquenme, o sea, a ver, Yo Omar, tengo una pregunta para usted, profe. adelante. ¿Qué piensas sobre los conocimientos de los niños que están en la universidad? De los niños de 6 años que ya estudian una carrera universitaria, que ya tienen, o sea, como que nacen con un gran conocimiento. Sí, bueno, voy a responder la pregunta de Omar, pero retomamos el tema de la epistemología, sale, y lo voy a responder desde ese enfoque, ¿no? No hay que perder de vista el tema central. A ver, ¿quién habló? Yo, disculpe, ¿se Oh, pueden sí. hacer con conocimientos? Pues eso es muy, muy debatible, ¿no? O sea, hay gente que dice que ya uno nace con cuestiones que desarrolla dentro del útero, otros dicen que no,
Eso es muy debatible, pero sí hay niños que pues les dicen superdotados, ¿no? Y que desde que están chicos, pues ya tienen las habilidades para entrar en otras instituciones donde se exigen otros asuntos. Pero bueno, a ver, les pido por favor que tratemos de enfocarnos en el tema. Vamos a adentrarnos un poquito a lo que dice Omar, pero enfoquémonos en lo que tiene que ver con la epistemología, ¿no? Hay que adentrarnos a eso, tiene que ver con, o sea, sin duda esa participación tiene que ver con eso, pero bueno, el caso de los niños que entran a las instituciones, así como recientemente un estudiante creo que de 12 años entró a la UNAM y ya lo expulsaron o ya se salió, no me acuerdo. El tema es nada más que tú puedes tener muchos conocimientos sobre un tema, ¿no? Pero y entrar, pues, ¿no? Y ser capaz de ser competente dentro de una institución en donde ya se están enseñando cosas que generalmente se les imparten a personas ya adultas. El tema es que no implica nada más conocimiento, pues entrar a la universidad, implican un montón de cosas más que no tienen que ver necesariamente con nuestra capacidad intelectual para comprender temas, ¿no? Ustedes lo han visto, ¿no? Ahorita con la cuestión de la pandemia, muchos han mirado que, por ejemplo, que no tienen computadora o que batallan y entonces tienen que ver cómo le van a hacer para tener la responsabilidad de seguir al pendiente con la asignatura. Entonces, un niño tiene la capacidad de enfrentar todas esas responsabilidades, sería la pregunta. En cuanto a lo que se les tenga que enseñar a un niño, yo creo que eso no tendría por qué tener un límite. O sea, si una persona está desarrollando temas muy pronto, más rápido que lo normal y está aprendiendo, pues está súper bien que exploten eso, tanto como el individuo lo quiera hacer. Desde mi punto de vista, eso está bien. No creo que tenga que ver con un asunto de que nació ya conociendo algo, pero sí creo que tal vez tiene que ver con su educación, con las formas en que fue criado, con la cultura en la que vive, pues no, o sea, tal vez sus familiares cercanos se preguntan muchas cosas y entonces estimulan que él también sea curioso y aprenda cosas, les dan mucha atención, les enseñan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese tema debe de ir por ahí. Más o menos. Es como, por ejemplo, el asunto de los LGBT, ¿no? Los gays, todo este movimiento. Hay muchas personas, y incluyendo científicos, ¿no? Porque ese es un debate, ¿no? Que dicen, la pregunta está si nacen o se hacen, ¿no? O sea, en términos muy, muy vagos, la literatura, la gran literatura, apunta a que la gente desarrolla todos sus preferencias sexuales, todo esto, lo desarrollan a través de la cultura, a través de lo que ven y a través de constructos sociales que fueron creados desde muchos años atrás, pues, ¿no? Entonces, hay muchas otras personas que dicen que no, que ellos ya nacen así, pues, ¿no? Y que así van a ser. Pero lo que sí es cierto es que siempre se tiene que tener respeto. O sea, a pesar de que ese sea un tema debatible que todavía no se ha resuelto, lo principal es que si alguien quiere tener un gusto u otro, nosotros no tenemos por qué meternos en eso, ¿no? Eso depende de cada quien. Y entonces, retomando al tema de la epistemología, ¿qué harían ustedes entonces si les toca un niño superdotado? Si les toca un niño que tiene diferentes necesidades, que no tienen que ver con aprendizaje, porque en aprendizaje es igual o hasta más listo que el resto de los grupos, que el resto de los estudiantes que ya son más grandes de edad. ¿Qué tal si él de repente se pone chipilón, se enoja porque no le hiciste un buen comentario o algo así? ¿Será que nosotros tenemos que adaptarnos a él o será que él se tiene que adaptar a nosotros? Y esto sí tiene que ver a lo mejor con epistemología, pues, ¿no? O sea, cómo construimos todo el conocimiento que implica llevar a cabo una clase con un estudiante con esa situación, pues, ¿no? ¿Cómo ven? A ver, Omar, para cerrar el tema, ¿tienes algún comentario con relación a esto que me preguntabas sobre los niños que entran a estudiar? Pues no, profe, creo que ya es todo. Pero pues, ya, sí, creo que ya es todo. Ok, sí, es que miren, Gracias. igual esos temas, sí, de nada, esos temas los podemos estar platicando, no sé, al final de la clase o extra clase, ¿no?
son temas ahí pues medio polémicos para platicar, pues, ¿no? Pero sí hay que atender primero el tema central de la clase. Es un tema, según yo, o sea, si lo enfocamos a si es correcto o no que esté un niño en la escuela, es súper polémico eso, pues, ¿no? O sea, que un niño esté en una universidad, por ejemplo, habrá quienes digan que sí, habrá quienes digan que no, y las opiniones van a ser muy diversas, pues, ¿no? Pero bueno, pues ya es un asunto de que si a ustedes les toca ser profesores, tendrán que saber manejar, porque si ya les aceptaron el estudiante ahí, pues ya ustedes le tienen que dar la clase a él también y tienen que dar una clase bien, pues, ¿no? ¿Cómo lograrían esto? Y la pregunta tiene que ver con lo epistemológico, les repito, porque lo epistemológico eso es lo que implica, pues que nosotros nos cuestionemos si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de qué manera, por qué, cómo, y, y entonces no tengamos que ser, no nos hagamos como de mentalidad cerrada y queramos hacer todo de una misma manera, ¿no? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda sobre la epistemología? ¿Qué opinan? ¿Alguien más que me pueda decir cómo aplicar la epistemología en el campo de la educación? A partir de este mini resumen que hicimos. A ver, Isis, ¿cómo ves tú? Pues se ve reflejado cuando el docente se prepara y analiza el conocimiento que será transmitido al alumno desde sus orígenes. Ok. ¿Alguien más? Betsy Arellano. Igual como dice mi compañera, yo lo veo como reflejado en nuestro conocimiento hacia ellos. Ujú. Ok. Sí, pues más, bueno, sí, ¿no? Definitivamente tiene que ver con eso que comentan. Pero más que en su conocimiento, en sus formas de tomar en cuenta las necesidades de cada quien, pues, o sea, en preguntarse cómo le voy a hacer yo para atender a cada uno en específico y que todos entiendan lo mismo, pues, o que todos logren el objetivo de aprender un conocimiento determinado. La epistemología eso hace, pues, ¿no? Que nos cuestionemos cómo conocemos o en este caso, cómo conocen ellos, pues, ¿no? Cómo están aprendiendo, cómo conocen, pues, ¿no? Entonces, por ahí pudiera ser una aplicación. Voy a revisar bueno, esta creo que ya la revisé bien, pero bueno, voy a revisar de nuevo algunos de sus trabajos para ver si a alguien le quedó alguna duda sobre el tema y volver a comentarla. Pero bueno, el concepto de epistemología hasta aquí está claro porque a lo largo del semestre lo vamos a estar trabajando y quiero ver si les quedó dudas para volverlo a retomar en algún momento, o si no, pues ya dar por hecho que es un tema que sí se ha comprendido, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Se entiende qué es la epistemología? Quiero que me platiquen ustedes, ¿qué es epistemología? Vuelvo a repetir, ¿no? Porque es el tema central ahorita y quiero que eso quede muy claro. Lo más importante aquí es eso. Andrea Sánchez, ¿qué es epistemología? Para mí es como estudiar los conocimientos, los métodos, el saber por qué y cómo hacer las cosas. Muy bien, ajá. ¿Cómo conocemos, no? Es la pregunta central. A ver, Itzel Ibarra, ¿qué es la epistemología? Pues estudia el conocimiento de los humanos desde diferentes puntos de vista. Ok, se pregunta cómo conocemos, ¿no? Esa es la pregunta central de la epistemología. Bueno, muy bien. La siguiente tarea tenía que ver con una definición de ciencia. Esto lo vamos a retomar un poquito más en la siguiente clase, porque además es un concepto muy polémico, ¿no? Unos dicen que unas cosas es ciencia, otros que no, pero vamos a tomar el concepto más general para no entrar en asuntos así polémicos, ¿no? Entonces, con ciencia nos vamos a referir al tipo de conocimiento que se obtiene a través del empleo del método científico. Hay un montón de formas de aprender, de conocer la realidad en la que vivimos. Pero cuando usamos un método cuando usamos un método validado por la ciencia, decimos que tenemos conocimiento científico y a esto se le llama ciencia. Entonces, así vamos a entender, espero que así se entienda la ciencia en este curso. Cuando hablemos de ciencia, como les decía, ¿no? Hay muchas formas de conocer la realidad.
está, les digo, el conocimiento religioso y otros más que vamos a ver más adelante, pero lo que cuando se usa la ciencia, pues la ciencia lo que hace es decir, ok, tú vas a aprender algo, pero tienes que utilizar tal método, ¿no? Entonces estandariza ese proceso de aprendizaje, digo, de conocimiento, del conocimiento que tú estás generando, y dice, primero haces esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, y listo, ¿no? Tienes ahí tus fundamentos, tus validaciones, y eso es ciencia, pues, ¿no? Estás haciendo ciencia. Entonces sí tiene algunas características que me gustaría que abordáramos. Yo creo que ya la siguiente clase, porque ahorita ya se nos está acabando el tiempo, pero esto también es algo que hay que manejar, ¿no? Y creo que es algo sencillo. Les comentaba ahorita, ¿no? Todas las disciplinas que parten de la ciencia tienen un objeto de estudio, o sea, todas se encargan de abordar un tema central, pues, ¿no? Que sería el objeto de estudio. En el caso de la epistemología, lo que se pregunta es cómo construimos el conocimiento. Sí, la epistemología se encarga de reflexionar sobre eso y ese es su objeto de estudio. Y así, cada ciencia, ¿no? Por ejemplo, la psicología, su objeto de estudio es la interrelación entre las personas. La psicología es algo similar, no es muy diferente a eso, y así cada una, ¿no? Entonces, según el objeto de estudio que tiene cada ciencia, se pueden clasificar en ciencia formal o ciencia fáctica. Hay unos que estudian un tipo de objeto de estudio, un tipo de cosas que no son tangibles, que no son hechos, pues cosas que están en nuestra imaginación, cosas que nosotros mismos como sociedad creamos y entonces eso estudia, ¿no? Esas son las ciencias formales. Y hay otro tipo de ciencias que tienen un objeto de estudio que implican analizar hechos, cosas materiales que ya están dadas, como puede ser una planta o como puede ser un suceso que acaba de ocurrir, como, no sé, la explosión de un volcán o hechos, pues, ¿no? Cosas que sí son tangibles, que podemos observar. Esas se llaman ciencias fácticas. Es una caracterización que hizo Mario Bunge, es un autor muy reconocido en el campo de la sociología y de la filosofía. En su libro habla de muchas más cosas, pero nos vamos a enfocar en lo referente a la ciencia formal y la ciencia fáctica. Rápidamente, ¿alguien recuerda qué es la ciencia formal? Que me pueda decir a qué nos referimos con ciencia formal. A ver, esta es la tarea que acabamos de hacer, me imagino que todos se deben de acordar todavía. Cassandra Salazar, ¿me escuchas? Cassandra Salazar, Diana Castro. Diana Castro. Ok, Omar Muñoz, ¿recuerdas qué es la ciencia formal? Así es, profe. Ok, adelante, ¿me podrías decir, por favor? Ok, son como conjuntos sistemáticos como de conocimientos que uno ocupa en el estudio, pues no sé cómo explicarlo, pero sí. Bueno, nada más hay que recordar que es una clasificación de tipos de ciencia, ¿no? O sea, la ciencia formal son muchas disciplinas que se clasifican como ciencia formal, ¿no? O sea, son muchas, ¿no? O sea, muchas, si quieren verlo como carreras, muchas carreras que están dentro de esa clasificación, y la ciencia fáctica son otras muchas que se agrupan ahí. Entonces, por ahí véanlo, ¿no? Omar, más o menos, ¿no? ¿Cuáles son las ciencias formales, ¿no? Porque son muchas, ¿no? Muchas ciencias. ¿Cuál es su característica, por ejemplo, de las ciencias formales? ¿No te acuerdas o más o menos algo que te venga a la mente? Sí, creo que es la aritmética, la estadística y la lógica. Sí, son algunas. Ajá, muy bien. ¿Alguien más que quiera decir un concepto de ciencia formal, que quiera complementar lo que dijo Omar? A ver, Vanessa. Deben de ser racionales y coherentes. Sí, racionales y congruentes también, ¿no? Bueno, la ciencia formal lo que tiene como objeto de estudio son ideas, son cosas que no son hechos, cosas que no han pasado, cosas que nosotros nos creamos, o sea, y que generalmente son símbolos. Un ejemplo de esto son los números, otro ejemplo de esto son las letras. ¿Quién ha visto un número en la naturaleza por ahí corriendo, por ejemplo? No existe, pues, ¿no? Los números son constructos sociales y además son creaciones que nosotros hicimos para ordenar y coordinar diversas actividades sociales, ¿no? Entonces, una de las ciencias formales son las matemáticas, la aritmética, como comentaban. Este tipo de ciencias se clasifican como ciencias formales, las que analizan ideales, símbolos
y cuestiones así, pero se adecua a cuestiones que tengan que ser racionales, que tengan que ser congruentes entre sí, y los números pues son lo más racional y lo más cuadrado que pueda existir, ¿no? Todas las ciencias, y no por ser formales, son menos válidas que otros, ¿eh? O sea, todas las ciencias, por ejemplo, utilizan a las matemáticas para validarse a sí mismas, todas. Entonces, las ciencias formales son las ciencias que tienen que ver con el estudio de cuestiones simbólicas, de cuestiones de ideales que no han pasado y no son tangibles, ¿no? Entonces, alguien que pueda hablar de las ciencias fácticas, por otro lado, ¿qué son las ciencias fácticas? Erika, adelante. Esa, perdón, los hechos. La otra era ideales, estas son los hechos. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ahí es ya más como la investigación, ¿no? O sea, implican otras como la física o así. Sí, muy bien. Sí, en las dos son de investigaciones, o sea, las dos son ciencias al final de cuentas. Pero sí, muy bien. Como dijo Erika, las fácticas son las ciencias que estudian hechos, cosas que ya están dadas o cosas que están sucediendo y que sí son observables a simple vista y que son tangibles. Su consistencia es empírica, en el sentido de que todo inicia a través de esa curiosidad de comprender qué es lo que estamos viendo, qué es lo que está pasando, ¿no? Sin antes haber hecho una investigación. O sea, a veces podemos ver un suceso, ¿no? Como una erupción volcánica, por ejemplo, y la vemos, pues no es que se utilizó el método científico para que el volcán hiciera erupción, sino que lo estamos observando y a partir de ahí nos cuestionamos cómo funciona eso y hacemos una investigación que utilice el método científico para comprender y explicar todos esos fenómenos. Entonces hay un hecho, hay un fenómeno y que es empírico y lo hacemos científico en el momento en el que generamos conocimiento a partir de este método sistematizado que se crea con la ciencia, ¿no? Entonces las ciencias fácticas son las ciencias que investigan y que su objeto de estudio tiene que ver con los hechos. Las ciencias formales también hay investigación, pero su objeto de estudio tienen que ver los números, los símbolos, las cuestiones ideales, pues, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos. Les comento, la siguiente clase lo volvemos a retomar estos temas para profundizar un poquito más. Y les voy a estar subiendo tareas cada viernes. Cada viernes va a haber tarea y nos vamos a estar viendo cada lunes. ¿Cómo ven? ¿Se les hace bien eso? Porque, pues sí, cada viernes les voy a dejar la tarea. Seguramente, pues espero que me la entreguen el domingo, en la noche, para alcanzar de perdida, darle una repasada, a ver qué es lo que entregaron. ¿Tienen algún problema con esa fecha del viernes al domingo entregar las tareas? ¿Cómo ven? A ver, Isis, ¿tú cómo ves? Y Omar, platíquenme ustedes. ¿Les parece bien el viernes que les deje las actividades en la plataforma? Yo digo que nos lo deje como el martes o el lunes para tener más tiempo de hacer las tareas, ¿no? Digo yo, no Ok, sé. ok, el martes terminando la clase les habilito la actividad para que, pero, o sea, la fecha de entrega no va a ser tan larga, ¿no? O sea, yo quiero que, miren, el propósito de ponérselas el lunes, inicialmente, voy a quitar el video porque se está descargando aquí mi celular para evitar que se me vaya a apagar. El objetivo de programar las actividades el viernes es que el lunes no lleguen en blanco, que el lunes traigan esas ideas de lo que vimos. Entonces, si les dejo la tarea el martes, tenemos que hacer algo para que del martes que realicen la actividad hasta el lunes no se les vaya a olvidar. Si las dejaría el martes, sería la fecha de entrega como el viernes, yo creo, o el jueves. Este, pero sí tendríamos que ver cómo hacerle, ¿no? O sea, quiero que el lunes no vengan en blanco, pues que esa actividad les sirva para comprender más o menos de manera introductoria el tema que vamos a estar platicando. Entonces, Yo digo que, A ver, uno por uno, ¿no? Andrea, ¿qué dices? yo digo que sería mejor como que las deje el jueves y ya el sábado sea el último día para entregar. Ok, pues podría dejarlas el jueves y que entreguen hasta el domingo, ¿eh? Por mí no habría problema, para que tengan más días, por ejemplo. Omar, ¿cómo ves? Sí, está bien el jueves para entregarla el domingo. Ok, Isis, díganme los demás cómo ven. ¿El jueves las tareas? Maestro, Adelante. a mí me parece bien como lo estaba dejando que para entregar el día lunes. Ajá, ok. Porque como las otras casi nos las ponen siempre de lunes a viernes.
ya usted nos pone como de viernes para lunes, ya es como que te desahogas de aquellas y ahora te queda esta. Y como lo ponía hasta el lunes, a mí me parecía bien hasta el lunes. Sí, nada más que si lo pongo el lunes, como el objetivo es que ustedes vengan a la clase ya con algo leído, pues las tendría que, la clase es a las 9, o sea, sería el lunes entregarlo a las 8, por ejemplo, eso estaría un poco fuerte, ¿no? O sea, ¿o cómo ven, Erika? Pues, bueno, como sí es cierto, se los tenemos que enviar a usted tiene que ver y así, pero pues a mí las 2 semanas que ha pedido así, yo no he tenido complicación con eso, pero igual también pues Ujú. tendría que ser de mayoría, claro, pues que nos acomodemos todos. Ajá, ok, ¿alguien más que quiera opinar? ¿Cómo ven? Ok, pues miren, a ver, Isis, Las ¿cómo videollamadas Isis? van a ser los martes a las 9. Ah, ok, sí, disculpen, estaba un poco confundido. Sí, no es cierto, las actividades las podemos entregar, sí, el lunes hasta en la noche, no hay problema. Estaba pensando que las videollamadas eran los lunes, me confundí un poco, pero sí, como dice Erika, ¿no? Pudiéramos hacerlo así, que sea la entrega el lunes en la noche, no hay problema, y pues sí, ¿no? Ajá. Sí, porque yo también estaba confundida de que fuera la tarea hasta el lunes y entregarla bien temprano, porque se me estaba haciendo bien que entregáramos la tarea el lunes, pero pues ya con una hora más tarde, porque al siguiente día iba a ser la videollamada temprano. Sí, sí, pueden ser el lunes a las 10 de la noche, por ejemplo, la hora de entrega, ¿no? La pregunta es, pues no, si les parece bien, entonces seguir con el viernes, o igual puedo dejárselas desde el jueves, no hay problema. Para mí sería más cómodo desde el viernes. Si la quieren desde el jueves, me imagino que es porque alguien de ustedes la va a hacer desde el jueves. Yo sí quiero desde el jueves. Ok, la puedo dejar desde el jueves, no hay problema. Omar, ¿cómo ves? Desde el jueves la dejo y la hacen, pues tienen que hacerla hasta para el lunes, ¿no? Sí, profe, está perfecto. Ok, alguien que no le parezca ese horario, pero quiero que todos estén de acuerdo, ¿eh? O sea, sí, sí, díganme. Itzel, ¿tú cómo ves, Itzel Ibarra? A mí me parece bien. Ok, muy bien. Vanessa. También me parece bien, no tengo problema. Ok, si alguien no está de acuerdo, siéntase en la libertad de escribirme para ver cómo podemos adaptar el curso. Les repito lo que comentábamos al principio de la clase. Cuando les deje una actividad en la plataforma, si ustedes lo prefieren, pueden hacer la actividad a mano y le toman una foto a su actividad y me la envían ahí mismo en la plataforma, ¿ok? Esto para el caso de quienes no tienen computadora o cualquier circunstancia, pues, ¿no? Avísenme siempre que no vayan a poder asistir a la clase o que no vayan a poder entregar una actividad, avísenme, pues yo tomo mucho en cuenta el interés que ustedes tienen por estar al corriente con la materia y seguramente voy a apoyarlos para ver de qué manera nos organizamos. Entonces, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. Me dio mucho gusto saludarlas y saludarlos. Nos vemos el siguiente martes. La tarea se sube el jueves. Y si hay alguna duda que les haya quedado sobre el tema o algo que haya que comentar, inquietud, pues ahí tienen mi WhatsApp, ¿no? Pueden comunicarse. Entonces me gusta saludarlos y nos vemos la próxima semana. Maestro, entonces las clases van a ser los martes. No. Sí, Los los martes a la misma hora. Ajá. Ok, gracias. Sí, Lupita, tú miré que ahorita acabas de entrar, ¿no? ¿Tienes un problema para entrar a esta hora? No, es que como mi celular se descargó y estaba Ok. tratando de poder entrar con computadora, pero no pude hasta ahorita. Pero ya Ok. sí. No Ok, tengo. muy bien, no te preocupes. Entonces nos vamos a estar viendo los martes a la misma hora y los jueves se suben las actividades. Voy a estar grabando las sesiones todas, ¿eh? Así que si alguien ocupa el video para algo, avíseme y les mando el link para que lo descarguen. Entonces, bueno, me dio gusto saludarlos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Adiós. Adiós. Bye, profe, Nos vemos. gracias. Adiós, maestro. Bye. Adiós. Bye bye.